Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Vamos a ver la parte 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública de nuestro curso Auditoría Social. El procedimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en el artículo 38 de la ley establece que las solicitudes pueden ser presentadas de forma verbal, escrita o por vía electrónica. Además, advierte que los formularios de solicitud solo son una guía y no han de convertirse en un prerequisito que lo limite. La ley también obliga a los responsables de las unidades de información pública a dar trámite a todas las peticiones que reciban, sin calificarlas ni alegar incompetencias. Ello con el fin de evitar arbitrariedades. Esta disposición no significa que las personas que solicitan información ignoren los procesos propios de las instituciones. Así, por ejemplo, quienes solicitan un acta de nacimiento o las notas de la carrera que estudian en la Universidad de San Carlos deben realizar los trámites ya establecidos que corresponden. Por otra parte, el artículo 38 de la ley reitera el derecho de las personas a observar o presenciar actos de administración pública, tales como sesiones o plenarias de órganos colegiados. Los funcionarios de Estado no restringirán ese derecho con el pretexto de que informarán con posterioridad de los resultados de tales deliberaciones. En el artículo 39 habla sobre sistemas de información electrónicos. Los portales electrónicos constituyen un canal valioso de información, pero no son el único. La ley obliga a las UIP a proporcionar información en los formatos en que se encuentra de manera original. De lo contrario, las personas que carecen de servicio de Internet o ignoran cómo manejarlos no podrán ejercer su derecho a conocer datos de registros públicos. Por otra parte, la ley enfatiza en la responsabilidad de las autoridades sobre la veracidad, exactitud y oportunidad de la información que facilitan. En el artículo 40, respuesta en sistemas de información electrónicos. Las autoridades públicas están obligadas a diseñar y poner en marcha estrategias que garanticen el acceso a los requisitos estatales. Es por ello que, en el caso de los sistemas electrónicos de información, deben adoptar mecanismos que aseguren la recepción de solicitudes y también el envío de las respuestas. La solicitud de información. Nadie está obligado a explicar por qué pide información pública, solo debe precisar con claridad su requerimiento. El solicitante puede identificarse de la manera que considere conveniente. La presentación de un documento de identificación no es obligatoria, pues viola los principios de la ley. Se recomienda identificarse con nombre y apellido real, pues de lo contrario no podrá seguir el procedimiento judicial. Solo debe identificarse y precisar con claridad su requerimiento. Debe recordar que los formularios de solicitud constituyen una guía y de ninguna manera deben constituirse en una limitante. Los requisitos de la solicitud, según establece el artículo 41 de la ley: identificación del sujeto obligado o a quien se dirige, identificación del solicitante, identificación clara y precisa de la información que solicita. Procedimiento de acceso a la información. Una vez recibida la solicitud de información, la OIP es quien recibe y da trámite a la solicitud verbal, escrita o por un medio electrónico. Según el artículo 42, el tiempo de respuesta. Las unidades de información pública tienen hasta 10 días para responder las solicitudes, pero han de procurar hacerlo a la mayor brevedad. Es importante señalar que los interesados siempre deben recibir una respuesta razonada, independientemente de que los datos estén disponibles o no. En caso de no tener una respuesta, en el artículo 43 se establece la prórroga del tiempo de respuesta. La única razón por la que una persona debe esperar más de 10 días para obtener información pública es porque ésta sea muy extensa. Los sujetos obligados deben informar y justificar la prórroga, esto dentro del día 8 o el 9. Sin embargo, si el interesado considera que es injustificada, puede presentar un recurso de revisión. En el artículo 44, ignorar una solicitud es una forma de negar la información. La afirmativa ficta es un mecanismo que protege al solicitante ante las arbitrariedades por parte de los funcionarios públicos. El Código Penal contempla de 1 a 3 años de cárcel para aquellos que omitan, rehúsen o retarden algún acto propio de su función o cargo.
La certeza no solo se refiere a la veracidad de la información. Según el artículo 45, la certeza de entrega de información. Los sujetos obligados deberán elaborar resoluciones para dejar constancia escrita de la respuesta que dan a las solicitudes. Este artículo también advierte que los funcionarios deben proporcionar la información en el estado en que se encuentre y los exime de procesarla conforme a los intereses de los solicitantes. En el artículo 46, en la autoridad reguladora, muchos países han creado entes autónomos que velan por el respeto al libre acceso a la información. Guatemala, sin embargo, confirió esta responsabilidad al Procurador de los Derechos Humanos. Él es quien regula y garantiza que se cumpla lo estipulado en la ley. Facultad de la autoridad reguladora, según el artículo 47. El Procurador de los Derechos Humanos debe velar por el libre acceso a la información, pero también está obligado a facilitar los datos públicos que consten en sus propios registros. Los sujetos obligados deberán presentar al Procurador de los Derechos Humanos un informe por escrito correspondiente al año anterior, a más tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente. Las entidades públicas deben rendir un informe sobre las solicitudes de información que reciben anualmente. Esto permite que el Procurador de los Derechos Humanos establece si se ha respetado o no el libre acceso a la información que resguarda el Estado. También obliga a los funcionarios de Estado a rendir cuentas y a hacer más transparente su gestión. Este informe anual de la autoridad reguladora, en el artículo 49, incluso el Procurador de los Derechos Humanos debe presentar al Congreso un informe de libre acceso a la información. Esto con base en los informes de las instituciones del Estado. Además, hará las recomendaciones que crea convenientes para mejorar la respuesta a quienes solicitan información pública. En el artículo 50 se habla de la cultura de la transparencia, ya que uno de los aportes más valiosos de la LAIP es la inclusión de libre acceso a la información pública en el pensum de estudios primarios, secundarios y también los universitarios. De esta forma se fomenta la cultura de transparencia y se garantiza el cumplimiento de la ley. Esto es especialmente importante en un país como Guatemala, en donde el secretismo ha dominado la administración pública. También la LAIP establece en el artículo 51 que todas las instituciones que administran fondos o bienes del Estado deben destinar recursos para capacitar a su personal en materia de libre acceso a la información. El propósito es asegurar que conozcan la ley, sus obligaciones y también las cumplan. Si la institución resuelve que la información no fue entregada o no será entregada, será por las siguientes razones: de que no se hicieron las aclaraciones o subsanado algunas omisiones, la inexistencia de lo solicitado, es decir, que la información que se está solicitando realmente no existe en la institución, o sería una negativa parcial o total por considerar lo solicitado ya sea que es información confidencial o que es información reservada. En este caso, el artículo 52 de la LAIP, el recurso de revisión. Si una persona considera que se le ha negado información pública injustificadamente, puede presentar un recurso de revisión ante las autoridades de la entidad ante la que hizo el requerimiento. Este se trata de un procedimiento administrativo. Sin embargo, tal y como lo establecen los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, debe cumplir con el debido proceso. De acuerdo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el recurso de revisión debe ser un mecanismo sencillo y de bajo costo, y puede ser presentado de forma oral o escrita. Quien lo interpone debe recibir orientación del sujeto obligado durante todas las fases del proceso. Una vez agotada la instancia administrativa, las personas pueden acudir a los tribunales para que hagan valer su derecho de acceder a la información pública. En este caso, en el artículo 53 declara de que la autoridad competente, los recursos de revisión que se planteen son conocidos por la autoridad máxima de la entidad. Por ejemplo, los ministros de Estado, secretarios y también los alcaldes. El sujeto activo tiene 15 días de nuevo para resolver esta situación. Interponer el recurso de revisión por sí mismo a través de una presentación legal. La ley establece un plazo de 15 días para que las personas que consideraron que se les ha negado el acceso a la información pública presenten el recurso de revisión. El Estado cumple así con su obligación de garantizar ese derecho.
La falta de una respuesta o una negativa injustificada son maneras de restringir el libre acceso a la información, como también lo es proporcionar datos distintos a los solicitados. En cualquier caso, la violación a este derecho puede dar lugar a un recurso de revisión. En el artículo 56, sencillez del procedimiento, dice que el principio de sencillez debe prevalecer durante todo el proceso de revisión. El propósito es garantizar el libre acceso a los datos públicos. Es por ello que las deficiencias de los recursos presentados deben ser resueltas de inmediato por la autoridad máxima de la entidad obligada. Los requisitos de recurso de revisión que establece el artículo 57. En aras de garantizar la sencillez del proceso, la LAIP establece 5 requisitos para presentar un recurso de revisión. El solicitante es libre de presentar información adicional si considera que ésta es determinante en la resolución de su caso. Ahora bien, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ordena que los recursos de revisión deben ser resueltos en un plazo corto y razonable de tiempo. La intención es garantizar el libre acceso a la información. La LAIP va más allá, porque obliga a las autoridades a hacer pública la resolución de los recursos. Esto en aras de evitar arbitrariedades y asegurar la transparencia en el proceso. Entonces, resuelve confirmando o revocando en un plazo de 5 días, debe cumplir con la resolución. El sentido de resolución de la máxima autoridad que establece el artículo 59. El hecho de establecer plazos garantiza que las resoluciones sean ejecutadas y, en consecuencia, protege el derecho de las personas que solicitan la información pública. Asimismo, en el artículo 60 dice que si el proceso administrativo no da resultado, las personas pueden acudir a los tribunales para hacer valer su derecho a conocer información pública. Los recursos judiciales también deben ser sencillos, expeditos y también de bajo costo. Y con esto finalizamos la parte 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Gracias por su atención. Y les recordamos siempre visitarnos en nuestras redes sociales, en las plataformas de TikTok, de Instagram, de Facebook y también de YouTube como Didácticas de Auditoría Social. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente.